creo que es por acá de pronto donde es que Lucho me ha visto entonces. Sí, que Lucho lo ha visto. Posiblemente. Ok, bueno, bienvenido y buenas tardes a Calvary TX o Calvario en español. Estamos contentos que están acá con nosotros en persona o en línea. Si es su primera vez en Capilla Calvario, simplemente se llama la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, para equiparnos a impactar al mundo a su alrededor como discípulos de Jesucristo. Si usted no conoce a Jesús, oramos que lo encuentres a través de la enseñanza de la palabra, seas transformado por su gracia, tengas la paz de Dios el Padre y seas lleno y camines en el poder del Espíritu Santo. Antes de empezar nuestro estudio esta tarde, el único anuncio es que hoy vamos a empezar un nuevo libro, el libro de Romanos. Pero antes de entrar a Romanos, nuestra promesa de hoy, de 129 promesas, viene de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3 al 4. Es tan simple como el 1, 2, 3 y 4. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios, que sea extender su gracia a todos los hombres y a mujeres. Es por eso que enseñamos versículo por versículo, para que puedan llegar al conocimiento de la verdad en Jesucristo. Oremos antes de entrar a nuestro estudio. Padre, te damos muchas gracias esta tarde, gracias por nuestros amigos que han venido a visitar. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, pedimos que tu Espíritu venga y se llene en este lugar, Señor. Que seas tú el que hablas a través de este vehículo que has usado, Señor. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Hoy, Padre, oramos por nuestra ciudad. Que ayudes a alcanzar a nuestra comunidad, no solamente urbana, sino acá, nuestra comunidad hispana, Señor, en la ciudad y a través de la línea, en las redes. Padre, tu palabra casi no es enseñada en español, en nuestro idioma, así por versículo, Padre. Padre, queremos alcanzar a nuestra comunidad acá, en los Estados Unidos y nuestros países latinoamericanos. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. El Nuevo Testamento se divide en 4 categorías. Los evangelios, los primeros 4 libros, tratan sobre la vida de Cristo Jesús. Después sigue el libro de Hechos, que continúa el ministerio de Cristo a través de sus apóstoles. Después del libro de los Hechos están las epístolas que hablan sobre los asuntos de doctrina. Y por último tenemos el libro profético de Apocalipsis, que se revela la imagen futura y eterna de Jesucristo. No que la profecía, sabemos que empieza desde Génesis a través de toda la Biblia, es pura profecía. Ahora, Romanos es la primera epístola que vamos a leer mientras que seguimos en el Nuevo Testamento. La semana pasada terminamos el libro de Mateo. Y cuando leemos acá en Romanos, al determinar la conducta bíblica de la iglesia, cómo debe conducirse la iglesia, utilizamos la hermenéutica y la interpretación de escrituras como nuestra guía. Si Cristo enseñó algo y se practicó en el libro de Hechos y se enseña en las epístolas, entonces la iglesia puede prácticamente usar esas cosas hoy en día. Al estudiar el libro de Romanos, nos sentiremos abrumados por su gracia y misericordia. El mensaje de hoy se titula Esclavo, llamado y apartado. Solamente vamos a cubrir un versículo hoy, Romanos 1:1. Vamos a hacer la introducción a este libro que ha cambiado y transformado vidas a través de la historia de nuestra vida. Romanos 1:1 dice: Pablo, servidor de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Este libro comienza y termina con una sola premisa que es difícil de aceptar para gran parte del mundo, que es la humanidad no es la
humanidad nació en esclavitud al pecado. Y Jesucristo vino a liberarnos del pecado y de la muerte. 25 años antes de que Pablo escribiera esta epístola a los romanos, estaba en el camino a Damasco, para encarcelar a los cristianos que los estaban persiguiendo. De repente, alrededor del mediodía, apareció una luz más brillante que el sol de mediodía. Y el Señor dijo: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo: ¿y qué quieres que haga? 25 años después, Pablo escribe: Pablo, servo y esclavo de Jesucristo. La palabra servo se traduce en el idioma griego doulos, que significa ser esclavo. Se refiere a un esclavo por elección. En el mundo romano, los esclavos eran una parte masiva de la sociedad, superando el número a los hombres liberales de una proporción de 3 a 1. Si uno veía a un esclavo con un poste en la oreja, significaba que podría haber sido libre, pero amó a su maestro, a su dueño, a su amo, y eligió de propia cuenta voluntad seguir siendo un esclavo. Pablo se encontró con Jesucristo, el Jesucristo resucitado, y su vida fue transformada. Una vez fue un esclavo del pecado, pero ahora es un esclavo a Jesucristo. ¿Esto no es un concepto popular en los Estados Unidos? En este siglo. O eres un esclavo a Jesucristo, o un esclavo al pecado y al gobernante de este mundo. O cumples las obras de la carne, o caminas en el poder del Espíritu Santo. La mayoría de los eruditos están de acuerdo que esta carta fue escrita entre los años 57 a 58 después de Cristo, durante el tercer viaje misionero de Pablo. Estaba dirigido a los cristianos romanos, que la mayoría eran gentiles, y habían entre ellos algunos judíos. Pablo deseaba ir a Roma. Romanos 15:29 dice: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y mientras que hablo ese versículo, me hace pensar de nuestros países latinoamericanos, esos deseos de alcanzar con la palabra, con el Evangelio, a esos países latinoamericanos que sabemos que como hispanos, la mayoría crecimos en la religión tradicional. En los días de Pablo, Roma era la ciudad del mundo, la ciudad alrededor de la cual giraba al mundo. El imperio romano creó una columna de infraestructura, de calles, para poder alcanzar a las colonias que habían vencido. Y todos los caminos conducían hacia Roma. Roma era como nuestro Nueva York moderno. ¿Y qué dijo Frank Sinatra? Si puedes lograr ahí, lo puedes lograr en cualquier lugar. Depende de ti, Nueva York, Nueva York. Y Pablo puede haber pensado: si puedo alcanzar a la gente de Roma, puedo alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. De hecho, Pablo llegaría ahí, pero era diferente de lo que imaginaba. Llegó atado con cadenas, sacado de Jerusalén, y el mundo no ha vuelto a ser el mismo de entonces, porque los apóstoles cambiaron el mundo. Porque, ¿qué pasó? Se encontraron con el Jesús resucitado, transformó su vida y ellos cambiaron el mundo.
Pero Pablo fue muy instrumental porque era el apóstol a los gentiles, como usted y yo. Cuando finalmente llegaría a Roma, sería el último viaje que haría. Y perdería la vida ahí porque le cortarían la cabeza. Pero él dice esto, escribe esto en Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuando cosas eran para mí ganancia, las ha estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Jesús dijo esto en Mateo 10, 24 al 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. ¿Y qué hizo nuestro maestro, nuestro señor? O Filipenses 2, 5 al 8 dice: allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de serbio, hecho semejante a los hombres. Esa palabra serbio es esclavo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios tenía un plan para Pablo, y Él tiene un plan para tu vida. Al comenzar nuestro tiempo en este hermoso libro de Romanos, recuérdese que las cosas no siempre salen como pensamos que deberán, pero si sigues a Dios con todo tu corazón, ellos obrarán de acuerdo con su plan, porque no es nuestro plan, es el plan de Dios. Pablo no se dio cuenta de que su incapacidad para llegar a Roma en su horario era parte del plan de Dios. ¿Cómo podía saberlo? Pero como puede ver, Dios necesitaba un libro que tratara de doctrina y teología, que es lo que vemos en este libro de Romanos. Pablo no conocía personalmente a los cristianos romanos, excepto unos pocos que hablan en el capítulo 16. Pero él no había plantado ninguna de las iglesias ahí, no había llegado ahí. También su deseo no solamente era ir a Roma, quería ir a España, nuestra tierra, de ahí de donde venimos todos nosotros. Pero lo tanto se enfocó únicamente en cuestiones doctrinales y teologías. No era una carta escrita a una iglesia específica, no, y no habló de él mismo. Solamente en el capítulo 7 habla un poco de él, pero habla solamente a todas esas iglesias que estaban plantadas ahí. Él no plantó ninguna de esas, pero una carta para que los trajo unas teologías que son fundamentales a nuestra fe. El resultado para nosotros, el tratamiento más significante de la fe cristiana jamás compuesta. De hecho, el plan de Dios era que Pablo no fuera a Roma hasta mucho después de que se escribiera este libro. Si el Evangelio no hubiera penetrado en Roma, ¿quién sabe lo que pasa con el movimiento de Dios? Sabemos que Dios siempre va a tener su gente. Pero imagínense si no había llegado esta carta a Roma. Si el Evangelio no hubiera alcanzado, ¿quién sabe? En Romanos casi no encontramos comentarios personales, como dije. Solamente vemos un poquito de su vida en el capítulo 7. Pero si miren las grandes doctrinas que vamos a estudiar a través de este libro. Primero, vamos a hablar sobre la justificación por la fe a través de la gracia. ¿Qué significa?
la reminencia del pecado y la absolución de la culpa y el castigo. Un acto de gracia gratuita por el cual Dios perdona al pecador y lo acepta como justo a causa de la expiación de Cristo. En otras palabras, Dios no nos ve en nuestro pecado. Él ya los ve limpios porque Él los ha cubierto en su sangre. También vamos a estudiar la santificación. El acto de santificar, consagrar y apartar el proceso por el cual Dios hace que el creyente sea más semejante a Jesucristo. También vamos a estudiar la glorificación. La elevación a la gloria. El Señor ya nos ve en nuestros nuevos cuerpos glorificados. Ustedes se miran, no, ¿cómo así? Yo soy pecador. Este cuerpo se está muriendo, se está acabando. Pero el Señor ya los ve a usted y a mí, los ve en nuestros cuerpos glorificados. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Como fue el del Señor. Esa es nuestra esperanza. Nos dijo que nos iba a dar un nuevo cuerpo. Vamos a ir a un lugar donde ya no hay sufrimiento. Wow. ¿Cuántos están emocionados para llegar a ese lugar? Venga el Señor. Mi esposa ya sonriéndose. Vamos a estudiar la predestinación. Ordenar de atenta mano, predeterminar. Dios nos conoció incluso antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Él es Dios, el creador de todas las cosas. Y Él no predetermina que nadie vaya al infierno. Pero como es el alfa y el omega, Él sabe la decisión que vamos a hacer, pero nos da la oportunidad aún hoy en día. También vamos a leer sobre la cuestión de Israel. Hay muchos en la iglesia confundidos hoy en día. Hay unas iglesias que piensan que la iglesia ha reemplazado a Israel. Tienen que leer su Biblia. Porque si Dios puede quitarle la promesa a la gente escogida de Dios, entonces, ¿por qué no nos puede quitar la promesa a nosotros? Dios cumple sus promesas. No ha acabado con Israel. Va a establecer su reino en Israel, en Jerusalén. Entonces, si usted es cristiano y está apoyando a Palestina, entonces no está leyendo su palabra. Y finalmente va a terminar, porque como la iglesia con ese tema, o cuáles sábados vamos a celebrar, o qué días de fiesta debemos celebrar, no podemos celebrar, si puedo poner el arbolito. Hay divisiones entre la iglesia sobre cosas de no tanta importancia. Entonces, en este libro, Pablo nos va a dar cómo responder. ¿Y quién es el débil en la fe? ¿Y quién es el maduro en la fe? Nuestros primeros 8 capítulos comprenden qué es ese el argumento lógico más significante a favor de la necesidad del hombre de Dios que se haya presentado jamás. Pablo parece que había estudiado ser abogado, porque de hecho en los primeros días de la Facultad de Derecho de Harvard, una de las universidades más conocidas a través del mundo, los primeros 8 capítulos de ese libro se utilizaron como la institución del argumento legal perfecto para probar cualquier caso. Lamentablemente, muchas grandes universidades que comenzaron como escuelas de ministerio se han desviado de la fe. Harvard, Yale, casi
cada iglesia, universidad en los Estados Unidos y aún las universidades en Europa comenzaron como universidades cristianas para mandar a discípulos a través del mundo. Pero entonces, ¿qué pasó? El mundo se entró a la universidad. De la misma manera que hemos visto que el mundo se está entrando en la iglesia. Este libro transformó la vida. Puede transformar la vida tuya y ha transformado la vida de muchos líderes en nuestra fe. El primer ejemplo que vamos a ver es de un joven llamado Agustín. Lloró en el patio de su amigo. Sabía que su vida de pecado y rebelión contra Dios lo había dejado vacío y sintiéndose de muerte, pero no podía encontrar la fuerza para tomar una decisión irreal para Jesucristo. Agustín era alguien de la fe que es reconocido por los católicos y los protestantes. Mientras estaba sentado ahí, escuchó a los niños jugando un juego. No desprecien a los niños, porque en su juventud hablan pura verdad. Ellos nada más dicen lo que les sale del corazón. Y Agustín, escuchando a estos niños jugando, ellos estaban cantando y gritando, diciendo: toma y lee un cántico. Y impactó a Agustín y cogió su Biblia, y empezó a leer Romanos 13, versículos 13 y 14, y dice: andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujerias y lascivicias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveerás por los deseos de la carne. Agustín quedó impresionado. Regresó y empezó a leer de Romanos capítulo 1. Y se comprendió cuando llegó al fin del libro. Se convirtió en un gran teólogo cuyas enseñanzas impactaron tanto como le dije, a los católicos y más tarde a los protestantes. Otro grande en la fe era Martín Lutero, un monje. Dio conferencias sobre el libro de Salmos a los estudiantes del seminario, pero su vida por dentro estaba confundida. Había mucha confusión. En sus estudios se encontró con este pasaje, el Salmo 31:1, que dice: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Lutero estaba confundido. ¿Cómo podría la justicia de Dios hacer otra cosa que solamente que condenarme al infierno, como un castigo justo por sus pecados? Y eso es lo que hace un juez. Cuando usted se presenta debajo un juez bueno, usted va a ser condenado si hizo el delito. Si usted mató a alguien, si usted le robó, un juez bueno te va a mandar a la cárcel, te va a condenar. Y entonces Lutero diciendo: bueno, Dios siendo bueno, ¿cómo no me va a tirar al infierno? Entonces, y no dejaba de pensar en ese salmo. Y después lo llevó a Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Los ojos de este monje católico frustrado se abrieron y su vida se transformó en el hombre que clavaría su famosa tesías en la puerta de la Iglesia Católica Romana.
y comenzaron la Reforma Protestante. Casi al mismo tiempo había otro, llamado John Wesley, un misionero que salió de Inglaterra y navegó a través del mar para predicar a los indios americanos. Regresó a Inglaterra diciendo: fui a salvar a los indios, pero ¿quién me va a salvar a mí? Convencido de que había fracasado en el ministerio, estaba en una crisis espiritual. Y después entró a una iglesia de Londres donde un ministerio leyó en voz alta el comentario de Lutero sobre Romanos. Y el corazón de Wesley se conmovió lo suficiente como para comenzar el gran avivamiento metodista. ¿Y cuántas de nuestras iglesias hoy en día no necesitan un avivamiento? Recuérdense que el avivamiento no es para la persona que no conoce a Dios. El avivamiento es para la iglesia que se ha alejado de Dios. El que no conoce a Dios necesita salvación. Avivamiento es algo que estaba vivo antes y tiene que ser ser avivado de nuevo. Ya, tenía vida, pero como sabemos en esa parábola de Mateo, que a veces llegan las cosas de las vidas, los empiezan a ahorcar a uno. Estamos bien en la fe, pero entonces llegaron las cuentas, la renta no se puede pagar, y uno dice: tengo que trabajar todos los días para poder poner comida en la comida, en la mesa. Y lo primero que dejamos es al Señor. O de pronto estamos tan influidos por la cultura que la iglesia ya no tiene poder, está ínpoda. Ha dejado la influencia entrar y ahora reflejamos la imagen del mundo. Ponemos la bandera del alfabético afuera. La iglesia tiene que estar en unión. Es la única oración que todavía no se ha cumplido del Señor, que la iglesia sea una. Necesitamos avivamiento en las iglesias. Vamos a llegar a una de mis historias favoritas, el pastor Chuck. Un pastor en apuros que estaba a punto de renunciar después de 17 años. Trabajaba y era pastoral. Fue revalidado personalmente después de enseñar a romanos en una iglesia pentecostal de 4 cuadrados. Su vida cambió de tratar con todas sus fuerzas de servir y agradar a Dios a través de las obras. Y eso es lo que les dice la religión, que hay que trabajar para ganar la confianza y la gracia del Señor. No solamente eso, llegamos a la iglesia y entra el legalismo, ser religioso, que tengo que subir la escalera espiritual para llegar a mi punto, a mi ministerio. Tengo que ser pastor, tengo que ser el asistente, tengo que estar en el púlpito. Necesito la atención de la gente porque mire qué religioso soy. Tengo que, si hago más, el Señor me va a bendecir más. Al final, Él entendió que toda la obra había sido hecho por gracia a través de la fe en Cristo en Calvario. El resultado del movimiento de Capilla Calvario, que empezó en los años 70 con los hippies allá en California y ahora se ha repartido a través del mundo hasta en países latinoamericanos.
Pero todavía falta más. Hay más que se necesita. Nosotros estamos acá porque en el 2020 estaba escuchando al pastor Tony Clark de Virginia y él estaba hablando de que el área urbano era como la tierra en los 60 de los hippies. Gente en las calles que no conocen a Dios. Los vemos de una manera, pero la gente está llorando por Cristo sin saber que están buscando a Cristo. Yo puedo reconocer por eso, porque yo era así en un tiempo. La carta de Pablo a los romanos sigue transformando vidas. Una historia más personal es de mi esposa, que creció en una iglesia carismática, pero se preguntaba si tenía suficiente fe debido a su enfermedad, porque le decían: usted no está curada, no está sanada, porque no tiene suficiente fe. Hay que tener fe. Por eso estás enferma. Mala teología. Mala. Cosas que vienen del Medio Oeste. De religiones no cristianas. Entrado y mezclada. Con un poquito de cristianismo, porque usamos palabras de cristianismo. Se sentía condenada y cargaba con pesas cargadas. Y en ese tiempo nos encontramos con unos amigos en nuestra primer capilla Calvario, allá en Pensilvania, que nos presentaron con las enseñanzas de Jon Courson. Y empezamos a reunirlos en la casa de nosotros, la crispeta, tomando los juguitos y poniendo en ese tiempo el iPad a escuchar la enseñanza. Yo me dormía, pero fue una transformación, porque a través de esas reuniones fuimos a través del libro de Romanos, y esto le transformó su vida a ella. Era cristiana, pero tenía estas cargas. Le voy a leer esos dos versículos. Primero, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y después el otro bien reconocido, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es, a los que conformen a su propósito son llamados. Y le transformó la vida, porque leyó la Biblia por primera vez la vio de una manera diferente. Al estudiar el libro de Romanos, nos sentiremos abrumados por su gracia y misericordia, porque sé que el Señor todavía está transformando vidas. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hay mucho más aquí en este versículo de aprender. Llamado a ser un apóstol. El llamado de Pablo motivó todo lo que él es. Todo lo que hacía fue motivado por el llamado de Dios en su vida. Después de encontrarse con el Jesucristo resucitado en el camino a Damasco, mientras se dirigía a perseguir a los cristianos, Pablo cayó al suelo y hizo dos preguntas fundamentales. ¿Quién eres tú, Señor? Y esa palabra Señor está dando el título de Dios.
Hechos 9, 5, 6 dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saúl en ese momento reconoció que cuando él dijo a Jesucristo, estaba enfrente de Dios. Y nadie puede estar enfrente de Dios y vivir. Entonces él sabía, le empezó a temar. No, me va a matar. Pero no, el Señor le dijo: levántate y ve a la ciudad. Tengo un plan para tu vida. Y si el Señor te levantó, Él tiene un plan para la vida tuya. Cuando dejamos nuestra última iglesia, ayudamos a plantar una iglesia allá en Liberty Hill, llamada Selah Hills, que es una capilla calvaria. Y nos fuimos de allá para plantar acá. Desearía que nos fuimos, pero no con gente, no con apoyo, pero el Señor nos dijo que fuéramos solos. Y entonces en ese tiempo fuimos en la conferencia de pastores. Y me encontré me introducieron al pastor Ron Arbaugh de San Antonio. Y empezamos a ir a los sábados, cada otro sábado, a su escuela. Él tiene algo para los pastores, una escuela, no una escuela, un estudio para los pastores en su iglesia o gente que hace pastoral. Y empezamos a ir allá. Y él nos preguntó a nosotros. Digo, si el Señor te llamó, no importa, tienes que ir. Entonces yo dije, bueno, yo era como Pablo, no tenía otra opción. Muchas personas eligen de no escuchar a Dios y no obedecer. Pero yo dije, no, si él me llamó y ha puesto esto en mí, que yo sabía que era un llamado, yo no lo estaba buscando. Yo sabía desde el 2006, de noviembre 12 del 2006, que Él me había llamado. Pero yo no estaba pensando en eso. Tengo mi carrera. Pero cuando no me estaba esforzando o buscando un título o haciendo cosas para ver si podía llegar más cerca y nada más servía, ahí es cuando el Señor dice: ahora es tu momento, ahora puedo usarte. Recuérdese que Pablo no fue de un día para el otro, estuvo 14 años antes de que fuera. Moisés estuvo, cuando salió de Egipto, tuvo que estar 40 años en el desierto para sacar el mundo afuera de él. Pensamos, hemos encontrado, y los otros con este miedo. No, pero Señor, vinimos de Seattle para acá, para buscar una iglesia, para estar reunidos como una familia. Hemos encontrado una iglesia muy bacana. El pastor es mi mejor amigo. Y ahora quieres que salgamos y estemos solos. Entonces tratamos de encontrar razones para quedarnos. El pastor juvenil se fue. Se va para California de nuevo. Tranquilo, levantamos las manos para yo. No, nosotros podemos hacerlo. Y el Señor. Voy a las conferencias en Colorado. Y Mario va a ir conmigo esta primera vez, pero esta va a ser mi quinta conferencia allá, que voy cada año.
Y el Señor, viendo allá al pastor Ray Dash de Newark, New Jersey, un área que yo conozco, y él, no, el Señor quiere que yo apoye a su ministerio urbano. Y eso es lo que yo pensaba. Pero no, el Señor seguía. Y después lo digo, no, tienes que bajar. Tú eres un pelado de la ciudad. Usted sabe lo que está en la ciudad. Por eso estamos acá. Esta es su iglesia, ese es su pueblo, esta es su ciudad. Y nosotros estamos acá para hacer su voluntad cuando nos quiera guiar. No es para crecer esta iglesia, sino para que el Señor sea levantado. Sea que venga mucha gente acá o no. Si gente está impactado allá en Colombia, Santo Domingo, en Miami, o allá donde están viendo, que la gloria sea dada para el Señor. Pablo fue llamado sabiendo que eso era crítico para él. Estaba constantemente bajo ataque de personas que querían contestar su autoridad. Y si no hubiera sabido que Dios lo había llamado, nunca hubiera sobrevivido. El ministerio no es fácil. Pero el Señor no nos llamó a una vida fácil. La vida de Él no fue fácil. Los pastores a menudo se desaniman. Tienen ganas de dejar. Tienen ganas de dejar el ministerio. Hay más pastores que se van que vienen. Pero si el Señor nos ha llamado, no podemos. O no fuimos llamados. Siempre es demasiado. Siempre va a ser demasiado. Pero si fue llamado, hay que hacerlo para siempre. Cuando entiendas tu llamado, te das cuenta de que cómo te sientes, no importa cómo te sientas o las circunstancias que estás experimentando, no importa. O estás en la voluntad del Señor o no. El Señor dijo que te debes cargar tu cruz. Que hay que morir a nuestros deseos. Él no nos llamó a la vida fácil. La Biblia nos dice que hagamos nuestro llamado y elección seguras. Pablo dijo, fui llamado a ser apóstol. Es un error que clasificamos los llamados de Dios y creemos que algunos son más importantes que otros. Porque se está lavando los baños, entonces él es menor que el pastor. No. Si el Señor te llamó a lavar pisos, va a ser el mejor limpiador. A mí me encantaba limpiar la iglesia. El olor del cloro me daba éxito sabiendo que la iglesia está limpia. El amigo mío, Frank, y yo siempre peleando en quién le iba a tocar mapear. No sé lo que Dios te ha llamado a hacer. Y no importa la edad tampoco, porque vemos a aquel lobo que tenía 80 años y Dios está buscando a gente que está detrás de su corazón. Mientras puedas respirar, puedes usar tu vida para servir al Señor. Pero no solo que Dios te ha llamado, pero sé esto, me encanta lo que dijo el pastor Chuck. Y dijo esto, es importante que te des cuenta de que no puedes ser más de lo que Dios te ha llamado a ser.
Para muchos de nosotros, el dolor que experimentamos en la vida proviene de tratar de ser más o menos de lo que Dios quiere que seamos. Hasta que dediques que lo que Él quiera es lo mejor, seguirás luchando por encontrar tu lugar en un mundo que no se preocupa de ti. Pero ¿sabe quién sí se preocupa de usted? El Señor. Y su plan es el único para ti. Pablo fue llamado a ser un apóstol. Esta palabra significa un enviado por autoridad con una comisión. Y como leímos la semana pasada, nosotros todos somos llamados a la gran comisión. Y a donde vamos, estudiando y haciendo discípulos de Jesucristo. No importa dónde estemos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, a donde vayamos, bautizar y enseñar y hacer discípulos de Jesucristo. No es solamente el trabajo del pastor. Todos somos llamados a la gran comisión. Ese día se aplicaba esa palabra de apóstol, se aplicaba a los representantes del emperador o a los emisarios de un rey. Uno de los requisitos para un apóstol era haber visto el Cristo resucitado. Pablo vio a Cristo cuando estaba en el camino a Damasco, y fue entonces cuando Cristo lo llamó a ser su apóstol entre los gentiles. Pablo recibió revelaciones divinas de Cristo que debía compartir con las iglesias. Romanos 1:1. Pablo, servidor de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo fue apartado para este evangelio en Hechos 13, 2-4. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: aparta a mí, a Bernabé y a Saúl para la obra a que los ha llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mucha gente quiere saber cómo encontrar su llamado. Presten atención. Pablo fue apartado para su llamado mientras adoraba y ayunaba. Solo descubrirás tu verdadero llamado si eres un verdadero adorador. Todo ministro comienza en tiempos de adoración y silencio personal. No tienes que estar enfrente de la gente. Adora al Señor donde estás. Sirve donde estás. Ayuna. Busca de Dios. No tienes que ser un espectáculo para que la gente te vea. Mira qué tan religioso que soy. Mira que hablo en lenguas. No. Haz estas cosas en silencio para que el Señor vea tu corazón. Él sabe. Si Pablo no hubiera sido un orador y hubiera decidido no asistir al servicio esta noche de Antioquía, piensen cuánto se hubiera perdido. Amigos, si pierden la oportunidad de escuchar al Señor porque hay lugares en los que prefieren estar que adorar a Dios. Para que el Señor te aparte para algo, debes estar donde Él está. Algunos se quedan en casa porque están cansados. Otros dicen: Dios está conmigo, no necesito estar en la iglesia. Puedo transmitir el servicio en las redes, pero no te pierdas la bendición de reunirte con tus hermanos. Saúl nunca se hubiera convertido en Pablo si no hubiera estado adorando. He aquí otra clave: estaba ayunando. El ayuno es el ejercicio espiritual de negar la carne, las necesidades y los deseos. En
En el caso de Pablo había estado ocurriendo durante mucho tiempo, 14 años. Saúl impacientemente había estado negando su carne durante 40 años mientras Dios lo preparaba para este mismo momento. ¿Vienes al Señor adorando y esperando ser usado por Dios? Para mí fue 16 años de preparación, de hacer diferentes funciones, limpiar baños, hacerlo obvio, empezar a hacer las finanzas. Hasta aún hace 4 años atrás, cuando empezamos a plantar la iglesia allá, al mismo tiempo empecé a hacer un estudio bíblico con mi papá en español. COVID nos dio esa oportunidad. Cada vez que hay muerte en la familia, es una oportunidad. Ya la persona que murió, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada en esa vida. Ahora, cuando alguien murió en la fe, celebramos. Es triste, nos da tristeza. Estuve este pasado diciembre en el hospital y estábamos alabando, cantando canciones. Por una de las hermanas de uno de los que viene al servicio de inglés, allá para San Antonio que fuimos. Pero en ese tiempo, en el 2020, mi tía había morido. Y es una oportunidad para decir, pa, si usted muere hoy, ¿para dónde va? Y si usted no puede contestar esa pregunta, entonces usted tiene que saber si está en la fe o no. Si no puede preguntar con aseguramiento, ¿para dónde vas hoy? Eso te debe dar miedo. Y eso abrió la puerta para mi papá y yo empezar a leer la palabra de Dios, versículo por versículo, por el WhatsApp. Pero lo que yo no sabía, que el Señor a la misma vez me estaba preparando para estar acá delante de ustedes. Y no son por los números, pero así mi papá hablábamos y me corregía en mi español. Todavía, si ustedes ven, dan cuenta, todavía necesito más práctica. Pero el Señor me estaba preparando a menudo que estábamos estudiando. Y yo no estaba pensando eso, pero el Señor ya había estaba planeando eso hace 2 años antes de empezar. Pablo fue apartado por este hermoso evangelio. Esto puede sonar un poco estricto para algunos de ustedes, pero hay que decirlo. ¿Saben lo que significa ser apartado para este evangelio? Significa que Pablo, tú y yo no tenemos otro propósito sobre la faz de la tierra. Significa que su vida no tiene valor antes de ser llamado por Jesucristo en el camino a Damasco. Si no estás sirviendo al Señor y las cosas que no estás haciendo nada para el Señor, esas cosas que estabas haciendo antes no valen la pena. No valen nada. No importa cuánto dinero tengas, cuántas buenas obras has hecho. Si no estás haciendo las cosas para el Señor, no vale la pena, no vale nada. Si están diciendo, tenía otras cosas que hacer y otras razones para vivir, Dios dice que no. Sin embargo, Dios apartó a Pablo en el tiempo y en el espacio en Antioquía. No Antioquía, Colombia, Antioquía allá en Jerusalén, o no para Jerusalén, pero para el norte, allá para Siria. Dios lo había apartado mucho más antes que eso. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Iglesia, la vida empieza en el vientre de la madre. Acá dice la palabra de Dios que apartó desde el vientre de mi madre, la vida empieza en el vientre. Siempre fue el destino de Pablo hacer esto mismo. Recuerden la pregunta de Mordequea a Esther. Esther 4:14 dice: porque si calles absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los oídos, mas tú y la casa de tu padre perezcás. Y esta es la pregunta: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Cuál es tu destino? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas son tan duras, tan difíciles? Tal vez sea porque te resistes a tu destino tal como lo hizo Pablo. Recuérdese lo que Jesús le dijo a Pablo ese día de su conversión. Hechos 26:14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el agudo. Jesús está diciendo: no luches contra ello, contra el llamado. Simplemente hazlo. Levántate y hazlo. Si tus planes tienen prioridad sobre encontrar el destino que Dios te ha dado, estás pateando contra los aguijines. Te va a doler ahora y te va a doler más después, porque no estás caminando en la voluntad del Señor. El Evangelio de Dios. Dios es el tema central de Romanos. Pablo hace referencia a Dios 153 veces, más que cualquier otro libro en la Biblia. Y la ley se menciona 74 veces. Las culturas pueden ser diversas, pero las Escrituras consideran que los seres humanos de todas las culturas tienen una cosa en común. Y es, por cuanto todo pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Cristo es mencionado 65 veces, el Señor 43 veces y Jesús 36 veces en el libro de Romanos. Pablo reconoce que es un esclavo a Cristo y no al pecado. Pablo se cuida de señalar que esto no es su evangelio. Vamos a terminar acá en estos últimos momentos. No escuches la versión del evangelio de Dios de nadie más. No dejes que nadie lo diluya o lo agregue muchos requisitos. Tienes que creer en Dios y creer en este otro librito que tengo por acá, la torre, o el libro mormano, o tengo el catecismo, no sé cómo, ahí la palabra. Pero, o tienes que creer en Jesucristo y la Virgencita. No, es simplemente la palabra de Dios. Si no se encuentra ahí, no vale. Es Jesucristo y hablar en lenguas para ser salvo. Es Jesucristo y ser bautizado. Estamos abusando cosas que el Señor dice: sí, debemos ser bautizados, pero no para salvación. ¿Quién bautizó al que estaba al lado del Señor en la cruz? Nadie. Pero somos mandados a bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos llamados a recordar la comunión de lo que hizo el Señor en la cruz. Derramó su sangre, su cuerpo fue quebrantado por nosotros. Pero eso no lo salva. Lo que nos salva es la fe en Jesucristo. Lo hacemos para recordar lo que Él ha hecho por nosotros.
Al igual que Pablo, todos somos simplemente mensajeros del Evangelio de Dios. Como tal, no tenemos derecho a cambiarlo o darle forma en algo que tenga sentido para que sea más atractivo. Y eso es lo que está haciendo la iglesia hoy en día. Pongamos las luces, las bandas, actuemos como el mundo, no mencionemos el pecado porque eso a la gente no le gusta que hablen del pecado o de la sangre. No hablen de los temas políticos. O no hablen de aquellos que nacieron así. No, es pecado. También como el hombre que es borracho, con el hombre o la mujer que salen de su matrimonio, es pecado. Muchos libros cristianos populares ofrecen buenos consejos sobre temas como la crianza de los hijos, las finanzas, cómo invertir. Pero si quitas a Jesucristo del título o de las páginas, la mayoría de ellos no cambian su mensaje, porque nada más los están usando para alcanzar a un grupo del mercado. Y ustedes son un mercado. Como los religiosos en Jerusalén cuando venían y hacían sus marquetas y le estaban robando a la misma gente en el cambio de dinero. Y después cuando traían su oveja para sacrificar, no, está sucia, mira, tiene que comprarla a nosotros. Entonces le robaban el cambio de dinero y le hacían comprar otra a un precio más caro. La iglesia se ha vuelto en un negocio, pero no es algo nuevo. Recuérdense esto, Romanos nos enseñará que son buenas noticias, porque usted está libre del pecado, de los efectos del pecado y del control del pecado. Eres libre en Cristo Jesús. Juan 8:23 dice, así que si el Hijo os libertado, serás verdaderamente libres. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Este Evangelio promete mucho y entrega aún más a través que leemos y estudiamos este libro. Oremos. Padre, te damos las gracias a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por derramar tu sangre por nuestros pecados. Gracias por venir y conquistar la muerte. Pero Padre, no solamente terminó ahí, sino que resucitaste entre los muertos, conquistaste la muerte. Te apareciste a los apóstoles, transformaste las vidas que cambiaron a este mundo y sigues transformando vidas hoy en día, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, porque has transformado las vidas que están acá. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Y aquí, hasta que terminamos, Padre, que levantemos nuestros corazones, que levantemos nuestras voces a darte la gloria a ti que tú mereces, Señor. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga.